lo que significa cultura empresarial? Si buscamos rápidamente en el diccionario, encontraremos una definición muy clara sobre la palabra cultura. Un conjunto de conocimientos, costumbres, creencias y normas de comportamiento adquiridos y transmitidos socialmente y que caracterizan a un grupo social. Pero esa definición se centra en las personas. Cuando hablamos de empresas, me gusta aportar otra definición. Para mí, la cultura es lo que tenemos debajo de la piel. Son esas cuestiones que parecen imperceptibles, como nuestra forma de hacer las cosas en una organización. Y además es la razón por la que hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos. La cultura en una empresa representa los valores y comportamientos que, entre otros factores, ayudan a formar un entorno social dentro de la organización. En esta acepción, la cultura está compuesta por el repertorio de políticas, procedimientos y posiciones de la organización. Y cuando hablamos de diversidad, la cultura corporativa es aún más relevante. Es importante tener en cuenta que construir esa cultura corporativa que valora la diversidad es un proceso. No se hace de un día para el otro. Hay una frase que me gusta mucho del libro La nueva fórmula del trabajo, revelaciones de Google que cambiarán tu forma de vivir y liderar. Es un libro de Laszlo Bock, en inglés se llama Work Rules. Y en el libro Laszlo afirma que la cultura se come la estrategia en el desayuno. ¿Y qué quiere decir con eso? Es una forma graciosa de describir una de las principales características de una cultura empresarial sólida. Más allá de determinar cómo se relacionan las personas en una empresa, la cultura también orienta la toma de decisiones. Los factores económicos y de mercado pesan, sí, pero la cultura y los valores de una empresa orientan todo. Esos son los elementos que definen qué es importante en nuestra empresa, de qué manera plantearemos un tema o inclusive la forma en la que vamos a desarrollar un producto. Para los líderes y los profesionales de recursos humanos, todo este proceso de construcción de una cultura sólida puede parecer un tanto abstracto. Después de todo, no hay una fórmula mágica que nos diga qué debemos hacer para lograr ese objetivo. Pero sí podemos señalar el camino. Mi nombre es Melina López, pero todo el mundo me dice Melu y trabajo como gerenta de producto e inclusión en Google Cloud para América Latina. Estamos al aire en Escucha Más Fuerte, nuestro podcast sobre diversidad, equidad e inclusión en español. Crear una cultura inclusiva no es como formar un equipo de colaboradores representativo. Ya hablamos un poquitito sobre esto en el primer episodio de nuestro podcast, que pueden consultar haciendo clic en el link que figura en la descripción de este episodio, lo vamos a dejar por ahí. La diversidad es algo que se puede medir fácilmente con datos, esto que hablábamos de la representación. Después de todo, se cuantifica con cifras y con métricas. Pero en materia de cultura y cultura empresarial o cultura corporativa, es mucho más difícil obtener marcadores que ejemplifiquen el rendimiento de la empresa en cuanto a la cultura. Entonces, por un lado, tenemos un concepto que a muchos les puede parecer abstracto y por el otro tenemos cómo se manifiesta en el día a día, las interacciones entre los empleados. ¿Y cómo se mide eso? Por supuesto, se puede hacer una encuesta de clima que trate temas vinculados con la cultura empresarial dentro del cuestionario, digamos, ¿no? Es una manera de obtener un panorama general sobre cómo le está yendo a nuestra empresa en este tema e incluso es un método también recomendable. Pero, ¿qué tan precisos van a ser los resultados de esta encuesta una vez que entrevistemos o encuestemos personas de nuestra organización? ¿Y qué hacemos con estos datos también, no? Son muchas preguntas y para presentar las respuestas la estamos invitando nuevamente a Flavia García. Flavia es Head de Diversidad, Equidad e Inclusión de Google para América Latina y Canadá. Así que, Fla, bienvenida y contanos un poco más sobre estas cuestiones de cultura y medición. Olá, Melu. Graças por invitar-me a nuevo episódio de Escucha Más Fuerte. Y como bien has dicho, las cifras no lo son todo. Sin embargo, sí son necesarias. Los datos nos ayudan a pensar uma estratégia de diversidade. Então, devemos contar com uma estratégia clara que nos permita também medir esses índices. As perguntas que vamos a hacerle a nossos empregados vão ser muito importantes para recolectar informação valiosa. Pero algo aún más importante y que no solemos hablar tanto es la manera en la que tratamos estos resultados.
Bueno, todo se podría resumir a una sola pregunta. ¿Las personas encuestadas se sentirán a gusto para contestar? Algo que es importante es que cuando hagamos estas encuestas, protejamos la privacidad y el respeto de esas informaciones a nuestra cultura corporativa, para poder pensar en estrategias basadas en los resultados obtenidos. Entonces, si pensamos en posibles respuestas a una encuesta de clima laboral, diversidad e inclusión, el resultado podría ser alguna cosa como algunas personas hablando, pues, yo entiendo que la cultura de esta empresa es inclusiva, pero no me siento así en mi equipo de trabajo. Si esse é o resultado, vamos a tener que trabalhar com os gerentes directos de los equipos para acercar a sensação de pertenencia a la rutina diária. Pero também pode passar ao contrário. A resposta pode ser algo como, bueno, eu me sinto muito a gusto em mi equipo, pero não vejo que se apliquem essas políticas de diversidade e pertencimento de forma holística em nossa empresa, certo? Então, aí vai ser como podemos pensar, comunicar e articular essa sensação de pertenência e inclusão. Então, o primeiro que devemos fazer, como dijimos, é medir esse contexto e desenvolver estratégias claras com base em lo que medamos. Não medir por medir. Então, há que entender por que vamos a recolectar cada dado e que haremos com ele. Há outro fator, Melu, muito importante, que é, además de querer aumentar essa sensação de inclusão a nível geral, também temos que prestar atenção a como se sente cada grupo. Então, sejam subrepresentados ou sobre-representados. Además de acercar este índice lo más posible al ideal de inclusión en general, queremos también que los miembros de los grupos subrepresentados tenham a experiência mais cercana possível com os demais empregados. Em outras palavras, não queremos que um grupo se sinta mais cômodo que outro, porque isso também determina como é essa cultura de diversidade. Então, por exemplo, se um grupo diz constantemente, não, pois eu me sinto muito bem aqui, sinto que me escutam, que me valoram, mientras que outro consistentemente afirma o contrário, isso também indica que nossa cultura não está em lugar ideal, certo? Por lo tanto, Melu, necessitamos pensar sempre em esses dois objetivos. Como poder acercar-nos o mais possível a esse ideal de que todos se sintam bem a nível geral e a gusto, e ao mesmo tempo poder assegurar que os empregados tenham experiências mais uniformes e mais cercanas possíveis. Muy bien. Algo que pensaba mientras Fla hablaba sobre mediciones y datos es que es muy importante que sepamos cómo se va a utilizar posteriormente ese material. En otras palabras, si realmente vamos a usarlo para tomar medidas. Pienso en esto porque podemos tener la intención de preguntar lo que sea, pero esa información puede ser muy delicada para unos empleados y muy simple para otros. A una persona heterosexual, por ejemplo, declarar su orientación sexual tal vez no le cueste tanto como una persona LGBTQ+. Por eso debemos pensar seriamente en cómo se usarían estos datos, para qué se van a usar antes de pensar en una encuesta, antes de recolectar el dato, cómo vamos a resguardar estos datos también, especialmente aquellos sobre las personas a quienes les incomodaría compartirlos con toda la empresa. Tenemos que ver también las reglamentaciones legales por país, qué datos se puede recolectar, qué no. Continuando con el ejemplo de la orientación sexual, hay países donde desafortunadamente ser de la comunidad LGBTQ+ tiene implicancias legales, se puede ir preso, entonces entender qué datos ponen en riesgo a nuestros empleados y protegerlos de eso. La confidencialidad y el respeto son dos palabras clave que deben orientar la forma en la que manejamos esa información. Estamos lidiando con la identidad de las personas después de todo y eso es algo muy serio. Detrás de estos datos hay personas. Además de investigar de manera interna los datos de nuestras empresas, que es un poco lo que estuvimos charlando hasta ahora, también podemos extrapolar datos de muchas encuestas sobre cultura corporativa y diversidad que ya están disponibles. Por ejemplo, una encuesta de Boston Consulting Group, BCG, refuerza la idea de que la cultura y la diversidad están vinculadas y de que cuanto más diversa es una empresa, más positiva y rentable es. Como dijo Fla, muchas veces no se trata de obtener el dato en sí. Así que atentos los dueños o colaboradores de pymes, de empresas pequeñas y medianas,
presten atención en estas cuestiones de encuestas que ya están disponibles y con las cuales pueden trabajar para entender un poco más cómo opera su propia cultura. Como dijo Flavia, muchas veces no se trata de obtener el dato en sí. En la cultura podemos ver exactamente a quién se está silenciando, a quién se escucha y a quién se le otorgan ascensos con mayor rapidez, entre otras cosas. Por lo general, los empleados aprenden la cultura corporativa de una empresa al interactuar en sus entornos de trabajo, y el entorno presencial facilita la percepción del clima organizacional de una empresa. Esta es una de las cosas que hemos perdido, por lo menos parcialmente, durante la pandemia. Como sabemos, esto puede cambiar con la transición de modelos home office o híbridos, donde se dificulta la penetración de las comunicaciones institucionales y hay, menos contacto entre colegas. Es algo que percibimos mucho estos últimos años con la pandemia y es un tema que los líderes deben tener en cuenta incluso después de la pandemia y con la reanudación de las actividades presenciales. De acuerdo con una encuesta realizada por la consultora Cushman & Wakefield, el 74% de las empresas pretende seguir operando bajo el modelo de trabajo remoto después de la reactivación, lo que exige que los gerentes elaboren estrategias efectivas y a largo plazo para este aspecto de la cultura. Yo creo que en este caso lo que más vale es dar el ejemplo. Flavia nos contaba cómo se está preparando Google para cuando termine la pandemia y con escenarios remotos e híbridos. Entonces acá tenemos algunas ideas también para compartir con ustedes. Claro, Melu. Entonces, precisamente, estamos nessa etapa de repensar o futuro do trabalho, nesse novo modelo de trabalho híbrido, remoto ou presencial, certo? Em 2021, anunciamos que queremos manter certo tipo de flexibilidade e trabalho remoto para nossos empregados de Google como a nível global. E notamos também que não será aquele modelo exclusivamente presencial em las oficinas, ao que estávamos acostumados antes da pandemia, porque isso não tem sentido para todos. É importante ter um espaço, mas também para alguns é importantíssimo contar com essa flexibilidade. E creio que isto é o que funciona, e que certos tipos de trabalho marcarão mais a diferença para os empregados. Inclusive, há pouco, conversamos com a comunidade de pessoas com discapacidades, também fora de Google, e notamos como, em muitos casos, trabalhar desde casa pode ser muito mais cômodo, porque todos os espaços já estão adaptados, tudo já funciona para essa pessoa em particular. Então, para alguns, talvez seja lógico quedar-se em uma casa, o que converte o trabalho remoto em uma opção excelente para esse cargo ou para essa pessoa. Também pensamos muito em como se relaciona isso com nossa tecnologia, nossas ferramentas de trabalho. Como podemos criar ferramentas que fomentem essa colaboração, incluso de maneira remota. Creio que essa época em que lá estávamos todos obrigados a trabalhar desde casa, nos impulsou a pensar seriamente em essas ferramentas. A lição principal foi a forma em que integramos essa flexibilidade e a possibilidade de que pessoas distintas tenham estilos de trabalho distintos, sem que isso nos impida adaptarnos para aumentar a colaboración. Muy bien, es cierto lo que dice Flavia. En mi caso, como argentina que vive en Brasil, este tipo de flexibilización sirve muchísimo también como inmigrante y como persona que pertenece a un grupo subrepresentado. Conversamos un poco sobre cómo algunas personas prefieren el trabajo totalmente remoto, pero otras sí están en sus casas, pueden sentirse ajenas a sus equipos o a las rutinas de sus empresas. Voy a darles un ejemplo acá de Google Brasil. En la encuesta El futuro del trabajo en Brasil, que realizamos con Google Cloud en asociación con IDC, el 75% de los entrevistados afirma que con ayuda de herramientas colaborativas como Google Workspace logró sentirse más conectado con sus pares, sus equipos y otras áreas de la empresa. ¿Esto qué muestra? Nos da una pauta de que la tecnología puede ayudar a revertir esta falta de conexión entre las personas, superar estas barreras geográficas y acercar a las instituciones y personas. Los líderes hacen mucho más que tomar decisiones, también son vectores de la cultura corporativa de una empresa. Ellos son a quienes miran los equipos cuando buscan referencias para orientar su carrera profesional y comportarse en situaciones adversas. Así que atentos, líderes, sobre los mensajes que pasan, sobre cómo se tiene que trabajar,
quiénes progresan, quiénes son recompensados, especialmente ahora en la pandemia que sabemos que aumentó desigualdades preexistentes como las de nivel socioeconómico y de género. Ahora, hablando un poquitito sobre liderazgo. La presencia de perfiles y grupos subrepresentados en esos cargos de liderazgo y senior sigue siendo escasa en las empresas. Como referencia podemos tomar los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. En 2020, esta agencia gubernamental estadounidense que recopila datos sobre el mercado laboral en los Estados Unidos realizó una encuesta que mide el perfil de los profesionales que ocupan cargos de gestión y los resultados revelan una gran disparidad étnica en estos puestos. La gran mayoría de los líderes, y cuando digo mayoría es la mayoría realmente, es el 83.4%, eran personas blancas. Solo el 8% se identificaba como personas negras, el 5.8% como asiáticas y el 10.7% como latinas. Para que tengan una idea de estos números, porque muchos se deben estar preguntando, ok, en mi país la composición demográfica es diferente a la de Estados Unidos, lo que podemos usar es el censo nacional de cada país para entender cómo está cada grupo subrepresentado. En el caso de esta encuesta, que yo estoy mencionando ahora, por ejemplo, ese 8% de los líderes que era negro versus la población en Estados Unidos, la población en Estados Unidos de personas negras es del 13%, entonces sí vemos que hay una brecha. Cuando conversé con Flavia, ella me explicó la importancia de tener a miembros de grupos subrepresentados en puestos de liderazgo. Su relato realmente me hizo reflexionar porque demuestra el poder de esas personas para transformar su entorno. Melu, creo que tocaste en un tema importantísimo, que es la representación general. Debemos hacer también ese recorte de datos sobre diversidad entre los líderes y pensar en estrategias específicas para atraer talentos a essas posições sêniores ou de maior poder. Então, imaginem-se em uma mesa em la que estamos tomando uma decisão. Que voces estão presentes? Devemos entender que por mais boa vontade que tenhamos, não se trata especificadamente de valores ou algo similar. Uma mesa diversa, com voces que puedan aportar experiências diversas, necessidades diversas, será mais valiosa sempre. Então, em essa mesa, em la que se tomam decisões de liderazgo, contar com um ambiente onde todas as vozes e todas as experiências sejam escutadas, sem importar o nível de hierarquia, é muito importante. Também podemos notar que se tomarão muitas outras decisões se os membros desse grupo podem influir nas principais políticas da empresa. Então, por exemplo, assim falávamos sobre o futuro do trabalho, certo? Se tomáramos uma decisão baseada em um grupo dominante, quizás estar na oficina signifique algo, pero para um grupo que esteja muito lejos dessa norma predominante, estar na oficina poderia significar outra coisa. Então, dando um exemplo personal, eu sou uma mulher racializada, certo? Que significa que eu estou em entorno corporativo e que significa que um colega meu, um homem branco, esteja em mesmo entorno corporativo. Como pode essa experiência de passar por la recepção, por seguridade, fazer minha rotina diária muito mais tensa que a de um colega meu que tem outra identidade? Então, me parece válido tratar de assegurar-nos de escutar essas vozes. E uma forma muito importante e eficaz de lográ-lo é assegurar-nos de que essas pessoas formem parte de los líderes que tomam as decisões. Ou, por lo menos, que esteja presente em la mesa onde se tomam as decisões. Como siempre, Flavia, enseñándonos y haciendo comentarios muy precisos. Algo que no podemos dejar de comentar en este episodio son los valores. Ya hablamos al respecto de los valores en el episodio pasado, cuando subrayamos la necesidad de mostrar nuestros valores corporativos a los potenciales nuevos empleados, a los candidatos que están postulándose a puestos que tenemos en nuestras empresas. Ahora tenemos que hablar sobre cómo desarrollarlos, cómo desarrollar estos valores. Es muy importante analizar este tema.
Después de todo, los valores tienen el poder de definir y de moldear la cultura de una empresa. Usemos el ejemplo de Google. Nuestros 3 valores se basan en el respeto. Entonces, en vez de 3 valores, preferimos decir los 3 respetos. Y los 3 respetos de Google son respeto al usuario, respeto a la oportunidad y respeto mutuo. A mí me encantan estos valores porque creo que en gran parte son muy simples y son fáciles de entender para cualquier persona que esté tanto entrando a Google, que esté afuera de Google o que esté adentro incluso hace muchos años. Estamos hablando de cosas muy sencillas y que se ven seguido en nuestro día a día. En sus empresas, ¿cómo podrían ustedes definir claramente valores simples y efectivos? Esa sería una pregunta con las que los quiero dejar, porque creo que es un paso muy importante que empiecen a preguntarse ciertas cuestiones como por qué es importante repensar la cultura, qué es lo que valoramos en nuestras empresas, cómo recompensamos a las personas y a la sociedad, qué es lo que se va a entender por éxito en nuestra organización. Esas son algunas preguntas para pensar en esos valores y mismo entender de vuelta si los valores que tenemos explícitamente son realmente los valores que llevamos en el día a día y que demostramos. En el caso de Google, el respeto mutuo, este tercer valor que en inglés es respect each other, está muy vinculado con los temas que comentamos en este podcast. Respetar las voces distintas y asegurarse de que todas las personas se sientan cómodas en nuestra organización. Para definir y para repensar, si fuera necesario, los valores de nuestra empresa, es necesario analizar la palabra y tratar de comprender qué significa valor, qué es lo que aporta valor, ¿no? Y después, piensen de qué forma sus valores van a reforzar su cultura corporativa y su relación con la cultura. En nuestro camino de diversidad, equidad e inclusión, ya conocimos estos conceptos en el primer episodio. En el segundo, entendimos cómo contratar usando procesos de selección más inclusivos. Y ahora aprendimos a preparar la cultura corporativa y sus valores que forman parte del todo para la llegada de los nuevos empleados o incluso para los que ya estaban en nuestra organización. Demos ahora el próximo paso. Ya contratamos al profesional, ahora la misión es garantizar que se sienta a gusto en su entorno y que pueda prosperar. Pero vamos a ver cómo hacer esto en el próximo episodio, así que por ahora nos despedimos, pero no por mucho tiempo. Pronto nos encontramos en un nuevo episodio de Escucha Más Fuerte. Nos vemos. Diversidad, equidad e inclusión. Escucha Más Fuerte, un podcast de Google Cloud. Escúchalo desde tu plataforma favorita.